Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre nuestro libro Hechos de los Apóstoles, con el capítulo 20 y hoy comenzamos esta nueva narración. En Tróade, Pablo devuelve la vida a Eutico. Es una interesante narración que nosotros tenemos aquí desde este versículo 7. Vamos a mirar un poquitito que nos lleva hasta el versículo 12. El primer día después del sábado nos reunimos para la fracción del pan. Pablo les hablaba, pues había pensado partir al siguiente día, pero alargó demasiado su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en la habitación superior, donde estábamos reunidos. En la ventana se hallaba sentado un joven llamado Eutico, el cual se quedó profundamente dormido. Como Pablo extendió su discurso, el muchacho, vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso, y cuando lo levantaron estaba muerto. Entonces Pablo bajó, se recostó sobre él y abrazándolo dijo: no se angustien, porque su alma está en él. Luego subió, partió el pan y comieron, conversando largamente hasta el amanecer. Y entonces se marchó. Se llevaron vivo al muchacho y quedaron muy consolados. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, qué interesante, ¿verdad? Lo que estamos escuchando. Vamos a ver en nuestro estudio bíblico del día de hoy esta narración que nos presenta Hechos de los Apóstoles. Y puculento entonces San Pablo va a ver, oye, eterei pucu eterei que para la gente. Bueno, Eutico, que estaba sentado, dice ahí en la ventana, en un momento queda profundamente dormido. Pero ciertamente nos da esta introducción también, porque Pablo dice, les hablaba, pues había pensado partir al día siguiente. Ojo, imagina. Ahora termina seca tu estela y discurso, o mombe usetereillo, de cual lleva toda esa historia de salvación, toda su experiencia y toda su vida, y entonces Pablo ya largaste cojore y ese. Ahora vez se le pa y cuera copicha hoy ya lleva. Roñe pucuaro ese, o que pa morir aquí Eutico justamente se queda dormido. Pero es interesante, ¿verdad? Todo lo que después viene como narración, todo lo que nos cuenta, y en este caso Pablo que le devuelve la vida a este joven Eutico que cae, dice, del tercer piso. Guapo ahí, ventana área y no beberá.
Oña tendé, ojenduña, mindu, y nada, Pablo veía, pero en un momento queda profundamente dormido. Bueno, veamos entonces este primer día, así luego dice, el primer día después del sábado. Aquí ya tenemos que entrar y comenzar a mirar un poco en este versículo 7, cuando Pablo nos habla del primer día de la semana después del sábado. Es lo que nosotros, después en la vida cristiana, a pesar de que recién en el año 400, esto en uno de los concilios hechos en Cesarea Marítima, allí es donde se promulga, digamos, o se dice que el domingo sería el día de las celebraciones, del encuentro cristiano, de la celebración eucarística, el Dominus, el día del Señor, refiriéndose directamente a la resurrección. Dominus, día del Señor, domingo. Así entonces comienza esta tradición dentro de la iglesia primitiva. Pero, ya te verá que el Shabbat, o sea, el sábado, era el día del judaísmo, recordando también que ese era el día importante porque según el Génesis, en el séptimo día, Dios descansó, dice entonces el Shabbat, que tiene ese objetivo principal, el día de descanso, pero yo digo la Shabbat. Shabbat quiere decir descansar. Y de ahí Shabbat o Yahshua, Shabbat para decir un poco el sentido, ¿verdad? Del sonido, sábado, Shabbat, descanso. Entonces eso era para los judíos. Pero ahora en el cristianismo comienzan a reunirse y para ellos el primer día después del día sábado, después del Sabbat, entonces ellos se reúnen, dice, nos reunimos para la fracción del pan. Esto es lo importante. Nos reunimos para la fracción del pan. Aquí también, ¿verdad? Pero no, sin entrar en polémica, ¿verdad? Solamente para dar a entender que la primera comunidad cristiana, los cristianos, le daban el sentido profundo y religioso a la resurrección, porque es lo esencial y lo fundamental para la vida cristiana. Esta es la gran novedad del cristianismo, en realidad. Porque el cristianismo es la continuación, es esa novedad de la resurrección para el judaísmo. Al Mesías, el Mesías que parece que fracasa, ¿por qué? Porque muere en la cruz, sin haber cumplido, así como ellos estaban esperando terrenalmente, una liberación del dominio más bien y del poder humano. Sin embargo, ellos entienden enseguida en la comunidad cristiana, en la comunidad primitiva, los discípulos del Señor, que el mesianismo de Jesús es diferente. Es la liberación del hombre, es la liberación de la persona. Y desde ahí después vendrán las consecuencias, todas las demás liberaciones que existen en el hombre. Hubo algo importante la entender ayer, porque nosotros podemos pensar y estar buscando liberaciones humanas, liberaciones muy terrenas, pero en realidad que es nuestra verdadera liberación del pecado, la liberación que nos condena y que nos mantiene atados a una realidad de la que nosotros tenemos que salir. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo esperaré en ti, Señor.
Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñande Yarañe les acompaña y les esperamos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida familia de Televid. Bienvenido de nuevo, ¿no? Ayer dije que nos veíamos en una semana, pero no es en una semana, ya nos vemos en unas cuantas horitas. Venimos hablando, ¿no?, de los dones del Espíritu Santo. Y hoy hay un don hermosísimo que me gustaría que reflexionáramos juntos, el don de la fortaleza. Es una fortaleza especial para realizar todo lo que Dios quiere de ti
y para resistir con paciencia y con valor las contrariedades de la vida. ¿Qué definición tan bella nos da el Catecismo sobre el don de la fortaleza? La fortaleza, que es la que nos da la gracia de poder enfrentar, como decía al final, las contrariedades de la vida. Porque tú y yo en nuestra vida ya nos hemos planeado algo, no sé si les ha pasado. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo voy a hacer este préstamo, yo quiero construir esto. Y nos metemos en una serie de cosas. Y cuando nos metemos en toda esa serie de cosas, tenemos que pedirle al Señor fortaleza. Porque la fortaleza es la que nos ayuda a enfrentar las dificultades que se nos puedan crear. Fortaleza no significa que vamos a ser rudos, porque nosotros pensamos que fortaleza es ser rudo, fortaleza es faltarle al respeto. Fortaleza es pedirle al Señor que en medio de la situación en la que tú estás, que hemos venido hablando mucho de eso, en medio de la situación con tus hijos, o probablemente tú hoy estás en medio de una enfermedad, o probablemente hoy te han dado una mala noticia. Nadie quiere las malas noticias. ¿Saben una cosa? Nosotros hemos sido preparados para el triunfo. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Ustedes siempre, los papás nos preparan para el triunfo. Yo me acuerdo de mi mamá, usted tiene que ser grande, usted tiene que salir adelante. ¿Cuántas veces tú le dices eso a tus hijos? Usted tiene que ser el mejor, usted no se puede quedar atrás, dale, dale. Entonces nos preparan. Pero cuando llegan las contrariedades de la vida, cuando llegan los momentos difíciles, cuando llegan aquellas circunstancias que nos ponen a prueba, ahí es donde necesitamos la fortaleza. Pero no la fortaleza humana, porque también nosotros pensamos que la fortaleza es el gimnasio. Ir al gimnasio y sacar mucho músculo, ¿no? Y sentirnos, pues no es esa fortaleza, no es esa fortaleza física. Es la fortaleza espiritual. Y la fortaleza espiritual solo la logramos cuando estamos cerca de Dios. ¿A ustedes no les ha pasado que a veces cuando uno está como alejadito de Dios, llega cualquier dificultad y nos tumba al piso? Llega cualquier dificultad y nuestra vida pierde sentido. Pero cuando estamos cerca a Dios, cuando hacemos su voluntad, porque nosotros pensamos que hacer la voluntad de Dios es fácil. No, la voluntad de Dios es difícil. Porque es que hacer la voluntad de Dios es ir en contra de mis planes, a lo que yo te decía, a lo que yo quiero hacer. Y cuando Dios nos desarma toda mi propia voluntad y yo empiezo a hacer la voluntad de Dios, ahí es cuando cerca a Él puedo enfrentar las dificultades de la vida. Esas dificultades que vienen a diario. Las dificultades de poder hacerla, de que yo he pensado hacer una cosa, pero la cosa no me sale bien. Entonces ahí es cuando le pedimos al Señor. O fortaleza cuando tú estás en un trabajo y tienes un jefe muy difícil. Ahí es donde tú necesitas esa fortaleza. Esa fortaleza que es la que nos da la gracia de poder ver el rostro de Dios. Tanto les he dicho, si ustedes y yo pudiéramos ver el rostro de Dios en todo momento, en toda circunstancia y con cualquier persona, tendríamos paz, seríamos felices. Yo te invito a que le pidas al Señor fortaleza en medio de esta necesidad, dificultad que estés pasando. Yo te pido a ti, querido hermano o hermana, si nos estás viendo, ¿no? Muchas veces nos ven en los hospitales o nos ven en la sala de espera de los hospitales o porque te van a hacer un examen o algo, que le pidas en este momento al Señor fortaleza. Señor, dame la fortaleza para poder salir de esta situación en la que estoy. Señor, dame la fortaleza para poder enfrentar cualquier dificultad que esté pasando. Señor, dame fortaleza para poder sostener a mi familia, a mis hijos y a aquellos que me rodean. Pídele al Señor, donde tú estés en este momento, cierra tus ojos, pero si estás conduciendo, no cierra los ojos. Pero si tú estás en este momento viéndonos, si estás sentado en una sala de espera, estás en un hospital o estás en una cama, cierra los ojos y pídele al Señor, Señor, dame la fortaleza para salir adelante. Dame la fortaleza para poder cambiar esta situación. Dame la fortaleza para poder ver tu rostro. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y ahora sí, nos vemos mañana con la ayuda de Dios y que Dios y María me los acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta.
Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito. Fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros. Colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos en este capítulo 20, desde el versículo 7, que va bien adelante, ¿verdad? Hasta el versículo 12, que nos habla que en Tróade Pablo le devuelve la vida a este joven Eutico. Nos hemos detenido en la primera partecita que nos habla el primer día después del sábado. Nos reunimos para la fracción del pan. Pablo les hablaba, pues había pensado partir al día siguiente. Esto también nosotros enseguida estuvimos entrando y mirando. Pablo que les habla, Pablo que quiere darles a entender, Pablo que está comenzando a anunciar la buena noticia, pero como es por primera vez que está en esta comunidad, que en la persona de Jesús ya se había realizado todo lo que Dios había prometido del Antiguo Testamento. A operar entonces, y les va mostrando y les va dando y les va señalando todo lo necesario para que ellos puedan entender y para que puedan vivir sobre todo de acuerdo a esta nueva propuesta. Nueva propuesta, pero en el sentido de asumir en Jesucristo el mesianismo, la realización y la plenificación del hombre en los preceptos, en las normas, en los mandamientos que ahora justamente como discípulos habían visto, oído, acompañado, hablado, tocado, como dice, ¿verdad?, la carta de San Juan también, a este Cristo que ha traído y que ha cumplido de esta manera lo que Dios había prometido durante tanto tiempo en el Antiguo Testamento. Y bueno, y así Pablo entonces está hablando a Ipucú y aquí nos dice porque al día siguiente tenía que marcharse. Vemos que Pablo enseña y en este primer ejemplo certero que tenemos de los cristianos, este es el primer ejemplo certero, es decir, aquí encontramos directamente en la palabra de Dios, pero así de una forma bien explícita, en que Pablo nos dice que el primer día de la semana era el día en que se reunían para esta comunión, para la fracción del pan, entrar en comunión. Aunque aquí parece que se reunieron por la noche, porque el domingo era un día normal de trabajo para ellos. Evidentemente, ¿verdad? Porque estábamos diciendo que lo que Pablo aquí está predicando y anunciando sobre Jesucristo tendría que haber sido toda la historia de la salvación. Hay poco treita catote y como dice posteriormente, ¿verdad? Porque lo que va a suceder con este chico que está escuchando Uapú, Pepejina, Hindú, la a Pablo, pero se queda dormido. Y poco tereima, y gusto y tereí la herea, pero se seca neoma. Y al día siguiente encima
tienen que ir a trabajar, ¿verdad? Porque era para ellos el día de trabajo. Entonces, este chico que estaba ahí se queda dormido y luego, como ya sabemos y hemos escuchado en esta narración, a ventana y además están, dice, en el tercer piso. Bueno, toda la historia que iremos comentando, iremos hablando todo este significado tan interesante. Aquí entonces, Pablo, que les enseña, se alarga en su discurso hasta la medianoche. Sintió esa necesidad de predicar y ciertamente que predicar y anunciar y ubicar la presencia ahora de Jesucristo en medio de esta historia de las promesas que Dios había hecho a su pueblo, ciertamente que necesitaba una larga predicación. En varias ocasiones nosotros en este mismo libro hemos escuchado a Pedro, por ejemplo, cuando se encuentra con Cornelio, se encuentra con otras personas, él comienza a hacer sus discursos. Los primeros discursos siempre comienza a hablar desde la misma creación o desde el llamado que Dios hace a Abraham a formar un pueblo, a dejar su tierra y sobre todo a considerarse el pueblo elegido. Y ese pueblo elegido que tiene una promesa de parte de Dios, esa tierra que emana leche y miel, que significa al mismo tiempo el pueblo elegido por el Señor para traer la liberación al hombre, para traer la liberación al pueblo de Israel. Y así entonces va pasando el tiempo, va pasando la historia. Pablo también lo presenta muy bien porque Pablo después está hablando de esta realidad pero ya cumplida. Y como él al día siguiente tenía que partir, viajar, entonces está preocupado y quiere darles toda la historia. Todo con moñito, ya petit ponana, bueno, que la pareído bebé, y después se queden con lagunas en este camino de salvación. Vamos a seguir reflexionando sobre esto, queridos amigos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza MGO. Tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás, mi consuelo, tus manos que calientan en el hielo, tus manos que liberan de la tempestad, soledad, y me levanto a caminar sin dudar. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Mi anhelo, lo dulce de mi corazón, mi deseo, tu gloria a mi alrededor y tu poder respirar, el aire fresco que me da libertad, tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh,
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo, tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tu amor es como el beso de una madre dulce y buena que renueva mis fuerzas en mis cansados vuelos. Tu amor me calienta, es abrazo fuerte y tierno que me cuida y protege, me abriga en el silencio. Tu amor cuando caigo me levanta, no me juzga, es fiel y eterno. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Yo de amor también me muero y mi vida te la entrego y quiero de tu amor cantar al mundo, dar mi vida por ello. Dar mi vida por ello. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas. Turutututuru, 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 turutututuru. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, y esta narración que va desde el versículo 7 al 12. Aquí nosotros encontramos que Pablo dice estar por viajar ya pura lento, imagina, al día siguiente dice tenía que embarcarse, y en esta curiosa historia se nos narra que él, sobre todo en el versículo 8 dice, bueno, nos describe un poco cómo era el lugar, la pieza donde estaban reunidos, con muchas lámparas. En la ventana se hallaba sentado un joven llamado Eutico, el cual se quedó profundamente dormido. Como Pablo extendió su discurso, el muchacho, vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso, y cuando lo levantaron,
estaba muerto. Bueno, esto es lo que nos dice esta curiosa historia de un joven que se llamaba, dice, Eutico. Y estando reunido con los apóstoles allí en el aposento alto, nos habla del tercer piso. Oyendo esta exposición de Pablo, que seguramente que está muy preocupado Pablo, decíamos al comienzo, porque a hombre usea y pasé y yo fuera, a ello y cuando imagina su embarcación tenía que salir al día siguiente, pero yo que ya reunió y me va a pejar ahí, porque me va a poner ahí, pero ya pone algo, pero cuando pone todo lo que es la historia de la salvación, tamombe upona me y seguramente que él también contaba ahí su historia, ¿verdad? Lo que pasó incluso conmigo. Cuando algo lleva la ñande a traer en dulceo y ahí a menos oye batica y pepe o caro y mía y cada uno ya algo y en fin todo lo que significa, ¿verdad?, el compartir. Y ahí dice en la ventana Eutico estaba sentado, se queda dormido, cae del tercer piso y después al final dice que lo levantaron ya muerto. Esto es lo interesante y esto es también un poco lo extraño para nosotros. Ahora, cuando nosotros leemos esta historia, tal vez nuestro pensamiento, ¿verdad?, siempre puede ser un poco el de decir, ¿cómo es esto, verdad? Primero, lo tercer piso, amor de batea, o apu ventana, arena, ya es lo ya un peligro. Bueno, juventud, que muchas veces se arriesga mucho, o apu amor en el tercer piso, en la ventana, imagínense. Y bueno, y esto es lo que después, al final de cuentas también, como nosotros decimos, Dios va escribiendo derecho en renglones torcidos, es la oportunidad desde donde Pablo después va a poder obrar este milagro de la resurrección de Eutico, de este joven. Ustedes recuerdan en el capítulo 3, primero de Hechos de los Apóstoles, Pedro y Juan son los primeros que ya comienzan a realizar los milagros. Decía, le hacen levantar y caminar a uno que estaba paralítico de nacimiento, imagínense. Bueno, ahí nosotros habíamos explicado, ven que tú piensas llega a través de YouTube, pero el sentido teológico es que el cristiano ahora, por ser de la secuela Christi, del seguimiento de Jesús, como dicen los padres de la iglesia, somos los alter Christi, somos los otros Cristos. Entonces, ñande, ñaí ahí con esta fuerza del Espíritu de Dios, y allá pongan maisha, entre comillas, estos milagros. Ciertamente que el autor sagrado, dándonos a entender estos milagros que se realizan, tanto lo que realiza Pablo, lo que realiza Pedro, lo que realiza también aquí Juan, u otros cristianos que van realizando estos milagros, nos están recordando que nosotros estamos llamados también a resucitar, entre comillas, a sanar a nuestros hermanos, a sanar a los que están enfermos dentro de la comunidad. O sea que la visión teológica es mucho más profunda y va mucho más allá del hecho concreto, que se haya caído del tercer piso, que se haya muerto verdaderamente. Aquí la significancia es mucho más profunda y va mucho más allá, refiriéndose a la situación real que está viviendo la comunidad cristiana, la situación en la que nos encontramos nosotros como comunidad. Entonces, esta historia nos hace pensar, ¿verdad?, cómo es que este muchacho estaba ahí, pero cuando entendemos que Pablo después lo resucita, quiere decir que es como esa oportunidad que Dios está dando para que la comunidad pueda despertarse, la comunidad pueda entender. Peñan de Yara o me eñan de acá uno de nosotros seguidores de Jesucristo la posibilidad de resucitar a los demás, de darle vida nueva. Tal vez no es la resurrección física corporal, pero sí es la resurrección de la vida integral de la persona que vuelve a reintegrarse también dentro de la comunidad. Volvemos enseguida nosotros con más de Yarañe Nuevo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si pudieras volver atrás a la ciudad de Jerusalén durante los tiempos bíblicos, lo más grande que verías sería el templo. Este hermoso edificio fue diseñado por el rey David y construido por el rey Salomón, y ellos creyeron que era el hogar del Dios del universo. Espera, yo pensaba que el hogar de Dios estaba en el cielo. Pues el punto de este templo terrenal es que es el lugar que se interconecta con el lugar celestial de Dios. El templo donde Dios vive y reina sobre toda la creación como rey. Genial, pero ni aun Salomón, quien construyó el templo, pensaba que sería suficiente como para contener al Dios del universo, ¿cierto? Claro, ese edificio solo era un símbolo y señalaba al hecho de que toda la creación es el templo de Dios. Y de eso se trata la primera página de la Biblia, en Génesis 1. ¿En serio? ¿Dice que la creación es el templo de Dios? Bueno, no tiene que decirlo, la trama bíblica completa lo muestra. En Génesis 1, en una serie de 7 días, Dios crea con su palabra un mundo ordenado a partir de un desierto oscuro. Entonces, en el 7º día, la presencia de Dios llena la creación según Él descansa y reina. De manera similar, el tabernáculo y luego el templo fue construido y dedicado con una serie de 7 discursos en 7 días. Después de lo cual, el sacerdote o el rey podría descansar y reinar en la presencia de Dios. Ah, entonces Dios quiere morar en toda la creación. Ella es como si fuera su templo. Exacto. Ahora, pasa a la página y en Génesis 2 tenemos otro retrato de la creación. Este se enfoca en la tierra y en el centro de la tierra está esta región llamada Edén, que en hebreo significa deleite. Y en el centro del deleite, Dios planta un jardín donde Dios y la humanidad viven juntos. Y es por eso que el templo fue modelado como si fuese un jardín. Lleno de imaginería en oro y flores, la menorá simbolizaba el árbol de la vida. Es el lugar donde Dios mora con su pueblo. Oh, ya comprendo. Y escucha esto. En el templo, los sacerdotes israelitas y los levitas debían labrar y guardar el templo en la presencia de Dios. Y esta es la misma descripción que Dios le da a la humanidad en el Edén. Así que los primeros humanos fueron los primeros sacerdotes. Pero en vez de reinar con Dios, ellos quisieron reinar bajo sus propios términos y fueron expulsados del jardín templo. Y al igual que Adán y Eva, los líderes de Israel también quisieron reinar bajo sus propios términos y ellos también fueron expulsados. El templo fue destruido y esto les dejó pensando, ¿acaso abandonó Dios a Israel? ¿Traerá Dios una nueva creación? Pues los profetas bíblicos anticiparon el día cuando Dios crearía un nuevo templo con un nuevo sacerdocio. Ahí será cuando la presencia de Dios llenaría toda la creación. Y cuando los israelitas regresaron a la tierra, ellos reconstruyeron el templo. Pero ese templo no resultó ser lo que los profetas esperaban. De hecho, los profetas posteriores dijeron que este templo era corrupto y sin esperanza. Así que continuaron esperando la llegada del templo final. Y es así como llegamos a la historia de Jesús. Jesús dijo que a través de él, la presencia y el reinado de Dios entrarían en nuestro mundo de una nueva manera, y se presentó a sí mismo como un nuevo tipo de sacerdote. Pero Jesús no era un sacerdote, y él no trabajaba en el templo. Así es, Jesús dijo que la presencia de Dios, su descanso y su reinado estaban llenando el mundo a través de su vida, su muerte y de su resurrección. Jesús estaba diciendo que Él era el verdadero templo, y este nuevo templo se expandiría hasta incluir a toda la creación. Esto no es poca cosa. Y Él diría más. Luego de su resurrección, Jesús dijo que la presencia de Dios vendría y moraría entre sus seguidores, de manera que ellos se convertirían en pequeños templos. Comunidades de personas donde Dios descansa y reina. Exactamente. Esta es la visión bíblica de la iglesia, la cual es descrita como un templo. No un edificio, sino un pueblo. Sí, como cuando Pedro dice, ustedes son piedras vivas, edificadas como un templo para que en él more el Espíritu de Dios. Así que al final de la historia bíblica, ¿volveremos a tener un templo físico? Bueno, no exactamente. Lo que vemos es un templo cósmico renovado, como en Génesis 1. Y esta nueva creación no necesita un edificio como templo, porque a través de Jesús, toda la creación es ahora el lugar donde Dios descansa y desde donde reina sobre el mundo por medio de su pueblo.
al sepulcro del Señor, pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que se habían llevado a su Señor. Y un ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos y les dijo: aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Pedro se levantó y al sepulcro él corrió, pero solo lienzo se encontró. Y a su casa él volvió y ahí mismo se preguntó porque no entendía lo que pasó. No entendía que aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Jesús se apareció a dos discípulos que iban discutiendo hacia Emaús. No lo reconocieron, les ardió el corazón cuando Jesús a ellos les habló. Y cuando al fin atardeció, le pidieron al Señor que se quedara en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los ojos y ahí mismo lo reconocieron. Y ahí mismo él desapareció y dijeron: aleluya, aleluya. No ardía nuestro corazón. Aleluya, aleluya, Cristo en verdad resucitó. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que resucitó, la muerte él derrotó. Este es el día que la noche murió y el amor todo venció. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Ya no tengo más temor, pues sé que vive mi Dios, glorioso Rey vencedor. La alegría del Señor vive en cada corazón, así que ahora dile al Señor: aleluya, aleluya, viva Cristo mi Rey. Aleluya, aleluya, por siempre te alabaré. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre
de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, estamos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. El versículo 8 y 9 principalmente, que nos habla de este joven, dice Eutico, que estaba en la ventana sentado, el cual se quedó profundamente dormido. Como Pablo extendió su discurso, el muchacho, vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso, y cuando lo levantaron estaba muerto. Pensando un poco en el caso de Eutico, en este sentido podríamos preguntarnos cuál sería en realidad la causa de su caída. Él la oikoa con mitanusura lleve la joa estando sentado ahí. Es posible que el discurso de Pablo se extendiera mucho, ciertamente. Y Pukuma Heima oiguña deja este hombre upasea hina, como quiere dar a entender qué es lo que había sucedido con la persona de Jesús y cómo se realiza el plan de salvación en la persona de Jesús. Pero cuando las largas horas de Pablo le hacen dormir, podría también hacernos entender que hay algo que nos haga entender como que permanecemos un poco en la penumbra, ¿verdad? Como que estamos dormidos, como que este joven, entonces hasta sería interesante mirar un poco del sentido teológico cuando hablamos y utilizamos con los jóvenes, ¿verdad? Ahí se que uno está dormido. Y andego que esta vez y por hoy la Biblia utiliza esta simbología para darnos a entender cuál es nuestra actitud o cuál es nuestra situación ante la comunidad, ante los hermanos, ante Dios. En este caso, este joven que está parece primero y cree ella lleva, oñemoía ella a disposición de los demás, está ahí atento a enducir, ahí con las Pablo ella. Pero tal vez podemos hablar también de una cierta resistencia, una actitud de resistencia, porque digo y la Pablo la hipoquetereija oñetereija lleva, entonces como que no resistimos también a las propuestas de Dios. Esa podría ser una linda interpretación también. Entonces, comienzo con entusiasmo. ¿Cuántos cristianos llevan ñamoñe penúa, lleva ñane creoisha, ya ikeo bebesi, llegó a gañe penuta, llegó a gañe monbareteta, va a poder vender 10 maoya lleva. Pero después de un cierto camino parece que nos desanimamos y nos quedamos en el camino. Entonces, en nuestras comunidades cristianas también encontramos de esta manera personas que, así como Eutico, ¿verdad?, están muy entusiastas, pero después cuando están entrando y hay más exigencias y vamos escuchando más, porque Pablo también va desarrollando sus temas. Pero peña de mocane, bueno, se umimba umía senda ya posebema. Umía se forzada maina. Entonces ñan de mongue. Tenañan de hoy ñan de mongue lleva así. Alguna vez ñan de hoy me ñan de mongue, a peña de mongue ya ve a tecu a pedir para ver ya pues estar con ese soñolientos, ¿verdad? Y ahí también uno pierde, ¿verdad?, el equilibrio por lo emotivo, porque requiere en un profundo sueño. Entonces es no mirar la realidad, es no entender esa realidad que se propone, es no querer tal vez seguir o comprometerse con esa realidad que se está preparando. O si no, es mirar y entender que eso es bastante exigente, es bastante duro. Entonces y claro, estar en la ventana también tiene un significado muy interesante porque es como estar dentro y estar fuera. Entonces añemoina goave pero ateku ayuda ya pues saca y mía gentúa echaba eva la pejea goave. Miren que todos estos
estos signos que utiliza Lucas son signos maravillosos, porque el versículo anterior, que era el versículo 8, nos decía directamente, había muchas lámparas en la habitación superior donde estábamos reunidos. ¿Qué intención? Va la intención la donde la UPB acuerda la recoger las lámparas en ese lugar donde están reunidos. ¿Qué será el significado? Queridos amigos, por eso que tenemos que leer siempre la Biblia dentro de la Biblia. En la construcción del templo, una de las cosas que le pidió Yahvé a Moisés era justamente el colocar, dice, en el templo, en el santuario, las lámparas. ¿Y cuál era el significado de las lámparas? Las lámparas pues iluminan. Ahora dice, en la medida en que nosotros entramos, participamos en el templo, donde Dios nos hablará, dice, desde el arca, donde vamos a compartir desde la mesa del pan que se reparte, que es la fraternidad, tenemos que tener la lámpara. Y la lámpara significa entonces ave. Entonces despertarse, abrirse, entenderse. Es un lugar muy iluminado, te está diciendo. Quiere decir que aves pero en avejina la comunidad cristiana da en comunidad la pecha antea, sino que es una comunidad que reflexiona, es una comunidad que procura entender lo que Dios le está pidiendo. Y esto es lo que está haciendo Eutico, pero Eutico siendo joven, hoy qué ando y qué veterina, o hendú, uno hendú seya veterina. Pablo explica, se alarga, dice, habla, pero nosotros somos capaces entonces de escuchar, somos capaces de entender, somos capaces entonces de ponernos en sintonía verdaderamente entonces con el discurso, o mejor dicho, con la propuesta concreta de Dios para comprometernos con la comunidad. Y bueno, cada uno tendrá que responder. La yaqueno, ñañemongueno, tena nañaime por ahí hoy, entonces nos caemos y ya no escuchamos y quedamos muertos. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando este pasaje tan interesante que nos trae hoy Hechos de los Apóstoles. Y ahora yo les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.